tal, compañeros? Buenas tardes. En un breve daremos inicio a la clase. Solo faltan algunos compañeros que se unan y ya, casi al llegar a los 60 iniciamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Eddie.
Bueno, ya estamos más de 60 personas. Solo falta que hagámosle un poquito de tiempo a la ligna, ya no tardará en venir, compañeros, por favor. Enterado. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Efectivamente se le escucha. Buenas tardes. Mucho gusto saludarles a todos. Mil disculpas ahí por hoy. Como yo les comenté el día de ayer, ¿verdad? Mi nombre es Ángela Miranda. Vamos a estar trabajando lo que es el derecho probatorio. Creo que la mayoría de compañeros el día de ayer se conectaron, entonces pues ya están enterados, ¿verdad? De cómo vamos a estar trabajando. Aún no mayor información con relación a los lineamientos con los que vamos a estar con respecto a trabajos y todo eso, pero pues por lo pronto nosotros vamos a empezar con lo que es la materia, ¿verdad? Del derecho probatorio, con el pensum de estudio. Yo creo que ya Juan Carlos el día de ayer me hizo favor de mandarles el pensum para que ustedes vayan viendo pues qué es lo que vamos a trabajar. Entonces ya el día de hoy pues ya vamos a comenzar, ¿oyeron? Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, que son las garantías judiciales, ¿verdad? Las garantías procesales dentro del el juicio o el proceso penal guatemalteco. Para ir más o menos teniendo como que un brochazo, ¿verdad? Unos pincelazos de qué es, de cómo va interviniendo el derecho probatorio. Entonces aquí yo les trabajé algo para que vayamos viendo de qué es lo que vamos a ir hablando. Ligda, Vamos a perdón. Le estoy compartiendo la presentación que me había pedido. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a estar trabajando los principios y pues yo voy a ir también solicitando. Yo creo que les comentó él que quería ver si podían ustedes tener su constitución, su código procesal penal y su log, ¿verdad? A la mano. Si la pudieran tener, pues qué bueno, ¿verdad? Si no, pues yo sé que se los notifiqué un poquito tarde, entonces pues no hay problema. Aquí más de algún compañero me irá a apoyar con respecto a la lectura de los artículos correspondientes o los fundamentos que nos atañen para la clase del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con el fundamento constitucional del sistema de garantías, ¿verdad? Que era lo que les estaba platicando el día de hoy. Si en caso yo tuviera un poquito de complicación con el internet, me van a perdonar, ¿oyeron? Porque no está muy bien. Pero si en caso miran que se me desconecta mi cámara, yo sigo hablando, ¿vieron? No hay problema. Entonces, la aplicación de las garantías judiciales dentro del proceso penal guatemalteco, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con qué es una garantía judicial, ¿verdad? Conozcamos como para principio, ¿verdad? ¿Qué es una garantía judicial?
Entonces tenemos acá que son las instituciones de seguridad, ¿verdad? Creadas a favor de las personas con el objeto de que dispongan del medio para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos, ¿verdad? Por lo tanto, en el caso de lesión, ¿verdad? El titular tiene la posibilidad de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para la defensa de su derecho, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que tenemos como garantía judicial para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿verdad? Vayan viendo el concepto. No sé si les queda bien así o tienen alguna duda o algún otro concepto que ustedes quieran compartir con respecto a este concepto o a este tema de la garantía judicial. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, bueno, también les quiero comentar, ¿verdad? Que con respecto a la garantía judicial, ¿verdad? Proviene del anglosajón warranty, ¿verdad? Que quiere decir respaldar, salvaguardar, ¿verdad? Algún derecho. O sea, esto es un término anglosajón que viene. Entonces, ese es el objetivo de la garantía, ¿verdad? Respaldar, proteger, salvaguardar un derecho, ¿verdad? Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. Y pues, de tal manera que su concepto supone una actividad precisa, ¿verdad? Para dar respaldo a los derechos de las personas. Entonces, les voy a comentar algo. A partir en el ámbito político, ¿verdad? A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Que fue proclamado en Francia en 1789, en cuyo artículo expresaba la garantía de los derechos del hombre, ¿verdad? Y del ciudadano, que necesitaba pues una fuerza pública, ¿verdad? Entonces, por tal razón, se instituyó dentro de este cuerpo legal en beneficio de todos y no para una cierta minoría, ¿verdad? Entonces, para que lo puedan tener en cuenta, y a partir de entonces es que uno de los deberes del Estado, ¿verdad?, es proteger pues los derechos, las garantías fundamentales de cada persona. Entonces, para que lo vayan anotando por ahí. De ahí vamos con las garantías, ¿verdad? Las garantías judiciales que prevalecen en el proceso. Como primera garantía tenemos, ¿verdad?, el debido proceso. Esta garantía, ¿verdad?, pues consiste, ¿verdad?, de que todo proceso, ¿verdad?, la garantía del debido proceso, dice, es de carácter procesal y consiste en que ninguna persona puede ser privada de su derecho de libertad o propiedad sin que para ello se cumpla con la tramitación de un debido proceso, ¿verdad? Valga la redundancia, en el que se deben de cumplir con todas las formalidades esenciales, ¿verdad?, a través de los órganos debidamente establecidos, preestablecidos para tal efecto, para poder aplicar todo este procedimiento que se debe de llevar para poder realizarlo. Entonces, con respecto a esta garantía, yo quisiera ver si alguno de ustedes me pudiera decir el fundamento legal en la Constitución de este principio. Creo que es el artículo 15, ¿no? Ya no es el de derecho de defensa. ¿Artículo? Ahorita se lo digo, aquí está el tamaño a la mano. Es el artículo 12 de la 12 Constitución. de la Constitución. Así es, exactamente. ¿Alguien podría hacerme el favor de leerlo? Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Exactamente, ¿verdad? Ese es el fundamento constitucional del principio de debido proceso, ¿verdad?, de nuestra garantía. De ahí, pues, pasamos también a que no solamente tenemos el principio constitucional o el fundamento constitucional, sino también lo tenemos regulado dentro de la ley del organismo judicial. No sé si alguno tiene el conocimiento en qué artículo se encuentra. Artículo 16. Así es. ¿Será que podría leerlo, compañero, por favor? Artículo 16. Debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales.
Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos. Exacto, ¿verdad? Como podemos ver lo anterior, pues lo que regula nuestra legislación, entonces el concepto de debido proceso envuelve pues un desarrollo progresivo de todas las etapas, ¿verdad? Que se encuentran preestablecidas en una legislación. No nosotros podemos venir, ¿verdad? De la nada a querer, ahí sí que realizar un procedimiento que en la ley no se encuentra debidamente preestablecido para tal efecto. Entonces, no sé si tenemos claro este principio. Sí, licenciada. Ok. Ahí siempre me dicen porque si no me siento sola si no me contestan. Entonces, ahí contéstenme. Bueno, entonces, continuamos, ¿verdad? Este es el principio de debido proceso. Continuamos. Vamos con el principio del derecho de defensa, ¿verdad? El derecho de defensa, ¿verdad? Tal como lo tenemos acá y de lo anterior, la importancia de esta garantía en el proceso penal, se debe mencionar que no solo se trata del derecho de defensa en sí, se puede decir, sino que también que a la persona que se le está siguiendo el proceso en determinado momento, ¿verdad? Se debe de tomar como, también aquí va íntimamente ligado el principio de inocencia, ¿verdad? El derecho de defensa, el principio de inocencia de que la persona debe de ser considerada como inocente, ¿verdad? Hasta que por un proceso penal, ¿verdad? Debidamente llevado, se pueda demostrar lo contrario. Entonces, en eso consiste también, va íntimamente ligado al derecho de defensa, ¿verdad? La persona que tiene constitucionalmente el derecho de poder ejercer su defensa, demostrar su inocencia, y si no tuviera los medios, ¿verdad? Como lo sabemos, que se encuentra constitucionalmente establecido, si no tuviera los medios para ejercerla, ¿verdad? También el Estado le va a proporcionar, ¿verdad? El apoyo a través del Instituto de la Defensa Pública Penal, como todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, no sé si pudiéramos ver el fundamento constitucional de este derecho, por favor. Es el artículo 12 siempre, ¿verdad? Exactamente, el artículo. La Constitución. Constitucional, artículo 12, ¿verdad? Y en el Código Procesal Penal, ¿en qué artículo lo podríamos encontrar fundamentado? Artículo 20. No sé si quisiera la compañerita poder darle lectura. Sí, licenciada. Gracias. Artículo 20, defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Ok. Entonces, disculpe que la interrumpa. Dígame, en el por favor. caso del punto anterior donde estábamos viendo el debido proceso, ¿no es el artículo 6 constitucional donde dice detención legal? Fíjense que lo tenemos mejor fundamentado en el artículo que les decía, el artículo 12, porque en el artículo 6 que me dice usted que es o sea, lo podemos fundamentar ahí, pero yo siempre lo he encontrado como más fundamentación en el artículo 12, aunque yo también lo tengo relacionado en el artículo 6, aunque si no, ahorita está viendo mi constitución y no les hice ver eso, que sí en el artículo 6 también tenemos fundamentación de esta garantía. Entonces yo le agradezco, compañero, y sí, siempre es bueno, no sé si ya los tienen anotados en sus leyes, si no, siempre es bueno que hagan la interrelación, ¿verdad? Las anotaciones correspondientes para que ustedes también puedan ir relacionando, ¿verdad? Sus leyes. Entonces, para que lo vayan anotando. Entonces, vamos con respecto al que les comentaba, ¿verdad? Que también el hecho de contar con una institución que tenga a su cargo el cumplimiento de este principio, ¿verdad? Como es el Instituto de la Defensa Pública Penal, o sea, da mucho, ¿verdad? Da mucho de qué decir de que el Estado busca el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento del derecho de defensa, o sea, que es un derecho fundamental y primordial
de toda persona, ¿verdad? El que pueda contar con una defensa digna, ¿verdad? Para la protección de sus derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos con el derecho de defensa. Continuamos, por favor, con el juicio previo y juez natural. Acá estos dos principios van... ¿Ya se mira? Ya, ahora sí, Ya. gracias. Disculpe, compañeros, unos Bueno. errores técnicos. Ok, no hay problema, aquí nos vamos adaptando. Entonces, continuamos con el juicio previo. Entonces les decía, ¿verdad? Que en la primera parte significa de que ningún ser humano, ¿verdad? Puede ser sancionado o penado sin antes haberle escuchado acerca de su imputación y permitírsele ejercer, ¿verdad? La defensa de sus derechos ante el órgano jurisdiccional competente. Y también que sea creado con anterioridad al hecho, ¿verdad? Como una de las más elementales garantías de los ciudadanos, ¿verdad? Que conforman un Estado de Derecho, porque pues está en la obligación de brindarle protección a la persona, ¿verdad? Como parte de sus derechos humanos, administrando justicia por un juez que esté debidamente pues acreditado, ¿verdad? Para poder realizarlo, competente e imparcial, que es lo que es uno de los principios fundamentales que buscamos, ¿verdad? La imparcialidad dentro de los procesos penales. Entonces, a eso nos referimos con el juicio previo, ¿verdad? De que toda la legislación, todos los órganos deben de estar previamente establecidos, ¿verdad? A la comisión del hecho. No podemos venir y ahorita, ¿verdad? Que detener a una persona y decir, bueno, mire, usted está detenido por tal delito, pero si el delito no fue previamente establecido como tal, o la conducta tipificada como tal, ¿verdad? Esto ya tuvo que estar previamente tipificado para poder tomarlo como un delito, ¿verdad? Entonces, para que podamos tener, pues, más o menos la idea, lo que nos referimos con el juicio previo. Juez natural, ¿verdad? En el juez natural nos referimos al principio de juez natural, que el procedimiento para juzgar debe estar preestablecido también o determinado y que no se creen también para casos calificados como especiales, ¿verdad? No, el juez, o sea, para que digan, ahorita vamos a crear determinados juzgados para conocer determinadas causas, ¿verdad? Pero esto no puede ser posterior a la comisión del delito, ¿verdad? Esto no puede ser, esto debe ser previamente establecido, ¿verdad? Aunque realmente siempre la doctrina, ¿verdad? La legislación guatemalteca tiene como cierta, no sé cómo decir la palabra, como cierto escosor en poder crear tribunales, ¿verdad? O juzgados como para determinados casos especiales, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes se recordarán de que hubieron unos tribunales de fuero especial, donde se conocían como casos así políticamente sonados, ¿verdad? Entonces, pero no tuvieron mucho efecto, mucha funcionalidad, porque no era el objetivo del derecho penal, ¿verdad? El poder establecer como determinados casos especiales y determinados casos no, ¿verdad? Por la resonancia que tuvieran dentro de la sociedad civil. Entonces, ese no es el objetivo, ¿verdad? Del derecho penal y de nuestra legislación guatemalteca. Entonces, a eso nos referimos con el juez natural, ¿verdad? Y el juicio previo. No sé si solamente acá vamos a ver los fundamentos legales, ¿verdad? De estos dos principios. Si alguien lo tuviera con respecto al juicio previo. Es el artículo 12 de la Constitución Política de la República y el artículo 4 del Código Procesal Penal. Exactamente. También tenemos fundamentación en la ley del organismo judicial. ¿Alguien tendrá conocimiento y quisiera leerlo? Licenciado, ¿puede repetir? Perdón, se me entrecortó. Ok. Es que les decía de que los principios, las garantías de juicio previo y juez natural tienen fundamentación también dentro de la ley del organismo judicial. Entonces, si alguien tuviera el conocimiento de qué artículo es, y si nos hiciera el favor de poder leerlo y compartirlo con todos los compañeros. Muy bien. Licenciada, perdone, los artículos constitucionales, ¿cuáles eran? Es que hablaron al mismo tiempo y no pude escuchar. Ok, no se preocupe. Son el artículo 12 y el artículo 4 de nuestra Constitución, ¿verdad?
Gracias. Y El ahora, artículo 4 no era de la ley del organismo perdón. judicial. Perdón, no, del, no, del Código del Procesal Código Penal. Procesal Penal, sí, es el 4 del Código Procesal Penal, el 12 de la Constitución, y en la LOG lo tenemos ubicado en el artículo 16. Si alguien quisiera hacernos el favor de una inquietud, fíjese que aquí en mi casa hay una tormenta, entonces se me va y se me viene el internet. Su clase va a quedar grabada, disculpe. Sí, la escucho que sí está como entrecortado. Sí, no se preocupe, la verdad también por acá estuvo lloviendo muy fuerte en zona 1, entonces si no puede ahorita, sí, con Juan Carlos ya el día de ayer platicamos que se va a quedar la clase grabada, me parece que hasta el día de mañana, Juan Carlos. Sí, solo que tengo un inconveniente que hoy tenía un programa con el que grababa yo desde la computadora, pero entonces el día de hoy no voy a poder grabar la clase sino hasta mañana. Bueno, mire, si algún compañero tiene el acceso, licenciada, propongo que algún compañero pudiera, que fíjese que aquí el problema es que está en la computadora y se fue la luz y está tronando, pero no sé si a mí me está pasando. No, la verdad yo también estuve con ese problema, pues no me podía conectar, pero mire, lo que voy a hacer también les quiero, bueno, ahí sí saliendo un poco del tema ahorita, les voy a estar mandando material de apoyo, ¿verdad? Entonces, de lo que yo imparto en las clases, se los voy a compartir con Juan Carlos para que ustedes también lo puedan tener y lo puedan revisar posteriormente, ¿verdad? Entonces, porque entiendo que algunos compañeros pues tienen estos problemas, ¿verdad? De conectividad y todo eso. Entonces, no hay ningún problema, compañera. Yo le voy a estar compartiendo más tardecito los temas que yo estuve tratando el día de hoy y la presentación para que ustedes lo puedan ver, pero no hay ningún problema. Ahora, con respecto a la asistencia, para los compañeros que no lo pudieron escuchar el día de ayer, me comentaba Juan Carlos que esta semana, por estar iniciando y todo, ¿verdad? La preespecialización, no va a haber asistencia. Vamos a empezar a partir de la otra semana, del día lunes, ¿oyeron? Entonces, esta semana no se preocupen por ese tema, ¿oyeron? No va a aplicar. Entonces, eso sería lo que les quiero comentar por lo pronto, que nos salimos un poquito de la clase, ¿verdad? Pero bueno, ya que ya tratamos esos temitas, entonces volvemos a la clase, ¿verdad? Entonces, les comentaba que en el artículo 16 de la ley del organismo judicial encontramos el fundamento, ¿verdad?, para el juez natural. Entonces, no sé si alguien me quisiera hacer el favor de compartirlo con los demás compañeros. Licenciada, si gusta, le apoyo. Gracias, Griselda. De acuerdo. Artículo 16, debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrán ser afectados temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos. Ok. ¿Alguien me podría apoyar con los artículos, por favor, del Código Procesal Penal? Artículo 4, juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección sin sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, o sea, la redacción es muy similar dentro del Código Procesal Penal y la ley del organismo judicial, ¿verdad? Incluso dentro de nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque este es un principio fundamental para cualquier persona que está siendo sindicada de la comisión de un delito, ¿verdad? El que pueda existir un procedimiento previo, una conducta tipificada como tal previamente a la comisión del hecho, ¿verdad?
Entonces, para que lo puedan tener en cuenta de lo importante, lo primordial que es este principio, ¿verdad? El juicio previo y juez natural. Entonces, de ahí tenemos el artículo 7, de igual manera, entonces, del Código Procesal Penal. ¿Alguien me quisiera apoyar con la lectura del artículo? ¿Alguien? Yo, no me dejen sola, por favor. Perdone, licenciada, el artículo 7 de ¿qué? Perdone, no le escuché. Artículo 7 del Código Procesal Penal, por favor. Bueno, aquí lo tengo. Dice, independencia e imparcialidad. El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de jueces de ejecución. Por ningún motivo, las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Ok, muy bien. Bueno, entonces podemos ver también, determinar la lectura de este artículo, ¿verdad? Ay, se me fue la idea. Perdón, se me fue. Vi que este artículo se refería al juez natural específicamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí, perdón. Les quería comentar de que aquí dentro del juez natural podemos ver cómo el artículo refiere con exclusiva funcionalidad, ¿verdad? La impartición de justicia a los tribunales, ¿verdad? Y a los jueces, ¿verdad? Previamente establecidos por medio de su competencia, ¿verdad? Por razón de su competencia para que puedan conocer determinadas causas o determinados procesos. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta, que a eso nos referimos con el juez natural, ¿verdad? Que la ley previamente ya le dio al juez la competencia para conocer determinados asuntos, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos también con relación al principio de juez natural. Ahora vamos a continuar con el siguiente principio. Juan Carlos, si me pudiera apoyar porque otra vez se fue Ay, gracias. Principio de independencia e imparcialidad. Bueno, con el principio de... Ahorita les voy a decir. Permítanme un segundito. Continuamos. Aquí estamos. Con relación a la independencia, ¿verdad? Como la competencia de los jueces, la finalidad que tienen es de crear las condiciones de que un juez pueda ser imparcial, ¿verdad? Que pueda ser imparcial, de que pueda conocer determinados asuntos sin tener ninguna predisposición, sin ninguna presión, ¿verdad? Para poder resolver de determinada manera, sino que lo pueda realizar libre, ¿verdad? Libre en su voluntad y de conformidad con la ley. Entonces, a eso nos referimos con el principio de independencia e imparcialidad. La libertad y la imparcialidad que deban de tener los jueces para conocer determinado asunto. Pero, y esto se encuentra regulado, ¿verdad? También en nuestra legislación, ahorita vamos a ver los artículos, pero más allá de que pueda estar el juez libre, ¿verdad? En su voluntad para poder impartir justicia, muchas veces nos topamos con la situación de que hay situaciones, hay, no sé, casos o cuestiones que impiden que la voluntad del juez sea totalmente libre, ¿verdad? Entonces, estas situaciones las podemos ir conociendo y también la legislación regula, ¿verdad? El procedimiento a seguir cuando se dan estos casos, ¿verdad? Entonces, como lo son los impedimentos, las excusas y las recusaciones, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que saber cuándo aplica cada uno para poder aplicarlos. Entonces, ya los vamos a ver posteriormente también con su fundamento legal. Ahorita solamente quisiera ver si alguien me puede apoyar con el fundamento legal de la independencia e imparcialidad, ¿verdad? ¿Alguien tiene conocimiento? ¿El artículo 7 del Código Procesal Penal, licenciada? ¿No? Sí, por favor.
¿Se lo leo? No, ese ya lo habíamos leído. Entonces sí, ese es el artículo. Ajá, ese es el artículo, ese lo habíamos leído. Y es el fundamento que tenemos para la independencia y la imparcialidad. Ahora, con relación a los fundamentos legales de los impedimentos, excusas y recusaciones, los tenemos regulados tanto en la ley del organismo judicial como en el Código Procesal Penal. Entonces, no sé si alguien tiene la ley del organismo judicial que nos pueda leer, por favor, el artículo a que se refieren los impedimentos. El artículo 50. Perdón. ¿Alguien tiene conocimiento en qué artículos se encuentran regulados los impedimentos de la ley del organismo judicial? Bueno, lo encontramos regulado, si gustan. El artículo 120. Artículo 105. 122. Ajá. Exacto, en el 122. Compañera, ¿me podría apoyar con la lectura del mismo? Está bien, licenciada. Artículo 122, impedimentos. Son impedimentos para que el juez conozca un asunto determinado. Inciso A, ser parte del asunto. Inciso B, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Inciso C, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Inciso D, tener el juez parentesco con alguna de las partes. Inciso E, ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias puedan ante aquel. Inciso F, haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. Inciso G, ser el juez socio o pariente o partícipe con alguna de las partes. Inciso H, haber conocido en otra instancia o casación en el mismo asunto. Ok, ahora nos vamos con el de las excusas. Es el artículo 123, ¿verdad? 123 de la ley del organismo judicial. No sé si alguien desea, me pudiera apoyar con la lectura del mismo para compartirlo a los compañeros. Eddie, ¿me podría apoyar? Eddie Giovanni. Correcto, licenciada, permítame. ¿En cuál me dijo? Perdón. El 123 de la LOG. Ahorita se lo... Como no me dejaban participar, me quedé callado. No, yo sé que usted es participativo, por favor. Correcto. Dice artículo 123, limitaciones en las franjas fronterizas. Solo los guatemaltecos de origen, no las sociedades cuyos miembros tengan las mismas No calidades. es ese. Sí, no, es que es el 123 de la ley de la perdón, no, estoy leyendo lo de la Constitución. Sí, me di cuenta, no. ¿Cómo me pone nervioso? ¿Vio cómo me pone nervioso? Sí, no, concentremos. Artículo 123. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes. A, cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. B, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. C, cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. D, cuando el juez haya intervenido en el asunto del que se resuelva en el litigio. E, cuando el juez o parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. F, cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. G, cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o esté de aquellas. Cuando el juez
H, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Y cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido en un año antes. J, cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. K, cuando el juez, cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de los parientes consanguíneos. L, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber daño o intentado dañar una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio causa de recusación ni de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubiera iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar a formación de causa. Ok, bueno, de ahí vamos a continuar con en el artículo 125 de la LOG encontramos las recusaciones y en el procesal penal les voy a dar los fundamentos de una vez para poder ir avanzando un poquito más. En el artículo 63 encontramos el fundamento legal de lo que se refiere a las excusas y en el 64 a las recusaciones, ¿verdad? Para que lo puedan anotar y como les digo, siempre hacer como que los enlaces, ¿verdad? Para que lo puedan tener ahí en sus leyes anotados. Entonces, ahorita vamos a continuar con el siguiente principio, que es el de plazo razonable. Licenciada, perdone. Claro. Dijo el 125 de la LOG, recusaciones. Así y es. 63 y 64 del Código Procesal Penal, excusas y recusaciones. Así es. Ok, gracias. Para servirle, compañero. Bueno, continuamos. Plazo razonable. Bueno, el plazo razonable nos referimos obviamente que es una garantía judicial, ¿verdad? Que se refiere a que una persona que ha sido ligada, ¿verdad? Que está haciendo, pues, que está siguiendo un proceso, ¿verdad? Judicial, deba ser juzgada, ¿verdad? Dentro de un plazo razonable, como la ley lo establece, un plazo mínimo, puesto que si la persona se encuentra privada de su libertad, o sea, se va a buscar de que mientras ella no haya sido condenada, ¿verdad? Ella está sufriendo, ¿verdad? La libertad, la coartación de su libertad, mientras está llevando un determinado proceso penal. Entonces, el principio viene a regular de que todo esto pueda ser en el plazo, o sea, va íntimamente ligado con el principio de celeridad, ¿verdad? De que todo esto deba ser en el menor tiempo que la ley establece, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el artículo 324 bis del Código Penal y en el 82 del Código Procesal Penal y en el 82 del Código Procesal Penal encontramos esta regulación, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia es de que de esta garantía judicial se cumpla porque evita que el proceso penal se vuelva engorroso, ¿verdad? Se vuelva tardado y que desde el del mismo se establezcan también los plazos para que el mismo se lleve a cabo, ¿verdad? Porque si podemos ver, tal vez algún compañero me puede hacer favor de compartir el artículo 24 bis del Código Procesal Penal. ¿Desean que los designe? ¿O ustedes quieren amablemente apoyar? 24 bis del Código Procesal Penal, licenciada. 124 bis, sí. 324. 324. 324. Ya lo encuentro. No se preocupe. No, sigo perdiendo el tiempo, soy para...
Aquí No está. estamos perdiendo, estamos aprendiendo. Aquí. Vamos. Si me permite, lo puedo leer yo. Ya lo tengo a la Artículo mano. 324 bis. Si quiere, ya le conozco, compañero, si no, nos apoya acá Luis Eduardo. No, se lee Luis Eduardo. ¿Sí? Ok. Dale, Luis. Artículo 324 bis, control judicial. Dice, a los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en un concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público, para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento, con las consecuencias de ley, hasta que lo reactive el Ministerio Público, a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento, mientras no exista vinculación procesal mediante prisión. Muy bien. Bueno, como podemos ver ahorita con todo esto de las reformas que se dieron en el Código Procesal Penal, se puede ver que se le da al juzgador también la facultad de que él pueda, como guardián, ¿verdad?, de los derechos de los indicados, poder velar porque se realice el proceso en el menor tiempo posible que la ley establece, ¿verdad? Obviamente, pues debemos de hablar la realidad de las cosas, ¿verdad? Esto no siempre se da así, ¿verdad? Pero vamos a que ya en la legislación se encuentre regulado, ¿verdad? Que todo esto debe ser en un plazo razonable. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿verdad?, una persona está siendo, ¿verdad?, privada de su libertad sin antes haber sido declarada como culpable, ¿verdad? Entonces es una situación delicada, ¿verdad? Y por lo mismo se debe de tratar de que todo este procedimiento, toda esta coartación de libertad sea en el menor plazo posible. Entonces, a eso nos referimos con el plazo razonable para poder llevar a cabo la investigación, ¿verdad? Y todas las etapas procesales del proceso penal. Entonces, bueno, con respecto al plazo razonable, ya les comenté los fundamentos legales también para que los puedan anotar ahí. Y entonces ahorita pasaríamos al siguiente principio, por favor, que sería la presunción de inocencia, ¿verdad? Sí, las diapositivas van a ser compartidas, compañerita, no hay problema. Nosotros se la vamos a estar mandando al va a hacer el favor, y también les voy a estar mandando la información que les estoy compartiendo acá para que también ustedes la puedan tener personalmente, ¿verdad? Para poder darles una revisadita, porque bueno, quiero continuar, pero ya el tiempo se me está cortando un poco. Quiero aprovechar también para decirles que siempre que tomen sus notitas, ¿verdad? Y yo les voy a mandar el material que yo les estoy compartiendo, porque estar haciendo comprobacioncitas de lectura, ¿verdad? Para ir haciendo nuestra zona poco a poco, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta de que yo les voy a estar dando el material y les voy a estar haciendo sus comprobacioncitas ahí para que vayamos ya poco a poco haciendo nuestra zona, ¿oyeron? Entonces, bueno, ahorita con lo que el tiempo nos permite, vamos a continuar, ¿verdad? Con el principio de inocencia, les decía, ¿verdad? Entonces, si nos podemos continuar a la siguiente diapositiva, por favor. Presunción de inocencia. Ahí estamos. Bueno, con relación a la presunción de inocencia, ¿verdad? Como ustedes
declarado responsable judicialmente de la comisión de un delito en sentencia debidamente ejecutoriada, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 14 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala, para que lo puedan anotar, ¿verdad? Ese es el fundamento legal. Y entonces, pues, como les digo, ¿verdad? La atribución de inocencia es como un estado natural en el que se encuentra investida toda persona, todo individuo. Entonces, le permite hasta en tanto y en cuanto no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Legalmente, se mantiene intacto e incólume, ¿verdad? Dentro de las estructuras de derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Y por ello, ¿verdad? Es una garantía judicial sumamente importante, ¿verdad? Nuestra presunción de inocencia, ¿verdad? Hasta que sea debidamente demostrado o legalmente, ¿verdad? Por medio de un proceso penal. Perdón, el artículo les decía que es el artículo 14 de nuestra Constitución Política de la República, para que lo puedan fundamentar, por favor, compañeritos. ¿Verdad? Entonces, con este principio, pues no tengo mayor que comentarles, porque como les decía, ¿verdad? Es un principio sumamente conocido, ¿verdad? Sumamente importante, como les digo, ¿verdad? Dentro de nuestra legislación, la presunción de inocencia, de que toda persona va a ser tratada como tal, ¿verdad? Hasta que no sea demostrado lo contrario. Entonces, bueno, seguimos al siguiente principio, ¿verdad? El derecho del inculpado, ¿verdad? A ser asistido por un traductor. Seguimos a la siguiente diapositiva, por fin. ¿Verdad? Entonces, esto se basa más que todo en el reconocimiento de los derechos fundamentales que tiene toda persona, ¿verdad? Y principalmente en nuestro país, que es un país, pues, multicultural, ¿verdad? Multiétnico, multilingüístico. Entonces, se da este derecho de que toda persona debe ser asistida, ¿verdad? El procedimiento, ¿verdad? El motivo o la causa por la que se le está llevando un proceso penal, el delito por el que se está sindicando. En eso se basa el derecho del inculpado a ser asistido por un traductor, ¿verdad? Basado en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Se reconoce el derecho fundamental de la identidad cultural y se señala que toda persona tiene derecho a ser escuchada por un tribunal mediante el uso de su propia lengua. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 243 del Código Procesal Penal, ¿verdad? No sé si alguien me quiere hacer favor de darle lectura a este artículo. Diego Fernández, ¿podría apoyarme con esto? ¿O Fernando es? ¿Qué artículo dijo, licenciado? Sí, 243, por favor. Ahorita. Gracias. Artículo 243. Traductores e intérpretes. Si fuera necesaria una traducción o una interpretación, el juez o el Ministerio Público, durante la investigación preliminar, seleccionará y determinará el número de los que han de llevar a cabo la operación. Las partes estarán facultadas para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que lo asesore y para formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial. Ok, bueno, entonces, muchas gracias, Diego. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Entonces, este derecho se refiere a que una persona, ¿verdad?, que está llevando un proceso penal, que está siendo sindicada de un delito, pueda estar enterada, ¿verdad?, y entender claramente qué es lo que se le está sindicando, en qué etapa se encuentra su proceso, ¿verdad? Y cuáles son ay, se me fue la palabra. Bueno, los mecanismos a utilizar, ¿verdad?, para poder demostrar ya sea su inocencia o su culpabilidad, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con el derecho de la persona que pueda ser asistida por un traductor, ¿verdad?, de su propia lengua. Como les decía, esto lo encontramos regulado en el artículo 243 del Código Procesal Penal, para que lo puedan anotar también. Entonces nos vamos al siguiente, ahí ya son las 3. Solo un principio más y ya no, y de ahí continuamos mañana. Solo el derecho a la comunicación
previa, ¿verdad? Esta garantía judicial, ¿verdad? Se refiere a la comunicación previa, ¿verdad? Que es de vital importancia, ya que se debe de aplicar desde el inicio, ¿verdad? Del proceso penal, porque en ese sentido nos referimos a que desde que detienen a una persona, ¿verdad? Ya sea por flagrancia o por una orden de detención, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, la persona tiene derecho a que le sea comunicado el motivo de su detención, el delito al cual están sindicando. A eso nos referimos con el derecho a la comunicación previa, ¿verdad? Que se le deba de informar, de verdad, del motivo por el que fue detenida, y con eso se está dando el cumplimiento de esta garantía. Y esta garantía se lleva también a lo largo del proceso penal, porque cuando también se le otorga la oportunidad de dar su primera declaración, se le vuelve a hacer saber, ¿verdad?, el motivo de su detención. Entonces es un principio que se va cumpliendo, se va dando cumplimiento a lo largo del proceso penal, y a eso nos referimos, ¿verdad?, del derecho a la comunicación previa como principio o como garantía del proceso penal. Esto lo encontramos también regulado en la Constitución Política y en el Código Procesal Penal. No sé si alguien tiene conocimiento en qué artículo se encuentra regulado este derecho de la Constitución. Artículo 6. Y lo tenemos mejor fundamentado en otro artículo. No sé si alguien más se quiere animar en algún otro artículo que ellos tengan conocimiento. Artículo 8, licenciado. Así es, 7 y 8. 7 y 8, exactamente. Odalis, ¿me podría hacer el favor de dar lectura al artículo 7, por favor? Artículo 7. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe, y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Ok. ¿Será que me hace favor también, aprovechando ahí el artículo 8 de una vez? Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Ok, muchas gracias, Odalis. Pues bueno, como ven, está muy bien fundamentado, muy bien redactado dentro de estos dos artículos, este principio, ¿verdad? El derecho a la comunicación previa que tiene toda persona sindicada de un delito, ¿verdad? Entonces, que está siendo llevado por un proceso penal. Bueno, pues dado por el horario, ¿verdad?, que entiendo que tienen más actividades, no pudimos concluir con los demás principios, pero el día de mañana los terminamos. Y pues continuamos, ¿verdad? Entonces hoy por lo pronto vamos a concluir la clase hasta acá. Yo les agradezco bastante nuevamente rápidamente su presencia, su tiempo, que estén acá. Como les decía, estoy muy contenta de estar con ustedes. Tristemente no tengo el gusto de poder conocerlos personalmente, compartir con ustedes, saber cómo son, ¿verdad? Pero bueno, esta es una manera también, tal vez no la idónea, ¿verdad?, pero de poder compartir con ustedes. Estoy muy contenta y quiero nuevamente decirles que estoy a su disposición en lo que pueda apoyarles. Quiero dar la flexibilidad del caso, ¿verdad?, que no vayan a sentir que yo vengo a atormentarlos o a crearles más conflicto con sus demás clases y la mía. No, yo quiero que ustedes tengan la confianza. Si tienen algún problema, que me digan, y yo siempre vemos cómo lo solucionamos, ¿oyeron? Entonces, como les repito, muchas gracias por estar acá. El día de mañana, pues, primero Dios, nos volvemos a ver por acá. La clase va a quedar, el día de hoy no va a quedar grabada, pero las diapositivas se las vamos a compartir con Juan Carlos, y la información también por la tardecita yo se las estoy mandando para que ustedes también la vayan leyendo, le den ahí su revisadita, y el día de mañana continuamos, ¿oyeron? Les agradezco bastante, compañeritos, de verdad que es un gusto estar con ustedes y les deseo una bonita tarde, ¿oyeron?
Muy agradecido, licenciado. Estamos, compañeros. Muy bien. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego, compañeritos. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Adiós a todos. Gracias. Feliz tarde, Adiós, Carlos.